terminados los planos, definidos ya más cerca, estamos muy cerca de lo que, digamos, el cliente quiere, pasamos a construir la casa. Eso en informática se llama la codificación del software. O sea, hacer la aplicación. Construir ya algo, digamos, dirigido a los requerimientos de nuestro cliente. Y luego, después de un tiempo de haber trabajado en la construcción, ustedes saben que los detalles de construcción son múltiples, por ahí fue el dueño y le cambió algo, si siguen habiendo cambios, no hay nada definitivo, pero sí ya empieza a funcionar la cosa. Y antes de pintar las paredes, va el dueño y dice, usted sabe que tengo un cuadro de la tía que me ha regalado y no me entra en la pared. ¿No me la puede agrandar un poquito? O sea, o los pisos que eran de parqué, los quiero ahora con, ¿cómo se llama? Porque los chicos, imagínense, yo no pensé en esto, imagínense el parqué y quiero que me ponga una goma. Detalles de implementación, de cosas que no se han tomado en cuenta. Y bueno, y va y viene el arquitecto, y va modificando el programa, el programador, y por ahí empiezan, digamos, a volver para atrás en un rulo permanente, pero hasta el final se cansan, ¿sí? Se cansaron y dicen, bueno, mire, usted si quiere eso, tiene que poner más plata, señor, porque ya se acabó el contrato, ya excedió digamos, sus requerimientos, ya no podemos hacer más cambios. Yo tengo que empezar otra obra, porque si no, no le doy de comer a mis obreros o a mis ingenieros. No puedo seguir. Esto lo he vivido en los catastros, ¿no? O sea, se hace todo esto, se llega a todo el análisis de requerimientos, el diseño conceptual, el diseño detallado, la programación, y resulta que la gente de catastro, estoy hablando como contratista, se le ocurrió ahora pensar que el sistema venía en serio y que lo iba a tener que usar, y entonces empezó con nuevos requerimientos. Y los contratistas se hinchan las bolas así porque tienen que volver a empezar con las cosas que no le entienden. Y bueno, también el contratista no es ningún sonso. Le hace firmar el diseño detallado, el diseño conceptual. Mirá, escuchame, vos me pediste esto, ya lo firmaste. Ahora tu gente me está... O sea, hay un juego de idas y vueltas y vueltas y vueltas inacabable. Cuando uno, digamos, conoce estos temas, sabe que digamos, algunas cosas suceden y algunas cosas ya el contratista no es culpable de todo, digamos. O sea, ya llega un momento que el tipo tiene que pagarle a sus obreros, a sus programadores, sus cosas. Bueno, al final entra en producción. ¿Y ustedes creen que funciona todo? No. ¿Sí? Y cuando empezó a funcionar todo, que estábamos todos contentos y trabajando, ¡pac! Nueva ley de catastro. Nuevo Código Civil. Adelante con los faroles, llamar al contratista, mirá, me cambiaron la ley. Ajá, te cambiaron la ley, voy a tener más trabajo, empiezo a hacer los números, ¿sí? Y el otro dice, no, me lo tiene que hacer como, ¿cómo se llama? Como extensión del programa. No, se acabó, ya está, querido, esto es así. Y bueno, y y charlas y vueltas y qué sé yo, y va y viene, ni hablar de los plazos. Los plazos que habíamos pensado que eran 6 meses, ya estamos en el año. Y si no, pregúntense cuando ustedes hacen una casa y dijeron en un año la terminamos. Pasaron 5 años y todavía están haciendo modificaciones a la casa, hay algo que no funciona. Bueno, es todo un rollo. Hasta que deciden mudarse a otro contratista porque ya los cansaron, o digamos el sistema cambió tanto la ley que hay que empezarlo a hacer de nuevo, murió el sistema, y ahí estamos, que un sistema tiene un ciclo de vida, o sea, es algo viviente, algo permanente, que va creciendo, se va modificando y adaptando. Bueno, he defendido el gremio, ya me voy contento, seguimos con el hardware. Bueno, el hardware. Acá, digamos,
en una charla original nosotros empezamos a describir cada uno de ellos. Pero bueno, un mainframe es una computadora muy grande, mini computadoras. Esto ya prácticamente está unificado. Estas tres, hasta los workstation, las PC, las notebooks, y hoy aparece todo esto nuevo, que son las grandes computadoras en la nube, digamos, que se llaman farms, las tablets, las ultrabooks, los celulares inteligentes y así. Esto es cambiante permanentemente. Por ahí una solución para estar al tanto, yo a veces de vez en cuando lo hago, me compro la última revista informativa y me fijo a ver qué novedades hay o cómo viene la mano. En general los informáticos van siguiendo el proceso y te van recomendando alguna cosa, ¿no? Y ahí, bueno, una notebook es una cosa, un ultrabook es otra cosa. La ultrabook es muy linda, muy chiquita, qué sé yo, pero no tiene para cargar discos, no tiene interfaces, ¿entienden? O sea, hay detalles que hacen al uso de todo esto, ¿no? Y hablaba de los celulares inteligentes, que a uno le gusta el Apple, el otro le gusta el Samsung, el otro le gusta el Nokia. Bueno, tienen ventajas de todo sentido. En cuanto a software, ¿sí?, también hay una gama enorme de tipos de software. Sistemas operativos, les voy a nombrar. Algunos de estos seguramente los conocen, otros no. Navegadores seguramente sí. El Explorer ya no es más, ahora es Edge. Esta mañana nos mandaba el Edge. Es muy nuevo, es un nuevo sistema operativo de Microsoft, de un navegador, y todavía se ve que algunas fallas tiene. Bueno, los lenguajes de programación. Básicamente, un lenguaje de programación hay de alto y de bajo nivel, digamos. Los de alto nivel son interfaces fáciles, gráficas en general, muy fáciles de programar. Los de bajo nivel, más difíciles, más cercanos a los bits y los bytes, digamos. Y bueno, hay programadores que optan por algo, se ponen de moda un tiempo, después dejan de ponerse de moda, se cambio por otro. Si hoy me dicen que usa toda la gente, Python. Python es un sistema de programación. Algunos todavía usan Pascal porque es un lenguaje estructurado, otras usan Visual Basic, anteriormente estaba el Fortran, anteriormente el C, el C++. ¿Cuál es el más usado en el mundo? El COBOL, que es un sistema administrativo. Bueno, hay un mundo. De hecho, uno se especializa en algo de esto y muchas veces pierde el tren, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, José, ¿vos has programado alguna vez? Sí, yo programaba cuando usaba el lenguaje de base de datos del DBase o el Visual Basic. Y C++ y C++, ¿qué sé yo de C++? Y de Pascal, y sé que es un lenguaje estructurado. ¿Y usás Python? Ni idea. Y si me dicen, ¿vas a aprender Python? Jamás, no quiero saber más nada con programar, ya basta que programe otro, ¿no? O sea, que aprenda otro. Eso es un poco así. ¿Qué son los programas de ofimática? Pregunta. Chicos, ofimática. Cuando ustedes hablan de computación habitualmente, ¿sí?, ¿de qué están hablando? ¿Qué software conocen? El paquete de Office. Paquete de Office. O sea, básicamente un procesador de texto, una planilla de cálculos, el PowerPoint si dan clases, el correo electrónico, y eso es una partecita de los sistemas de información que se llama, ¿cómo? Ofimática. ¿Sí? O sea que cuando
alguien a mí me dice, yo sé computación, lo único que ¿saben qué es? Ofimática. Saben usar lo diario, lo habitual. Si hay un agrimensor, seguramente además incorpora el AutoCAD. El AutoCAD es una aplicación. ¿Sí? Navegador podría ser incluirlo dentro de los programas de ofimática, y a veces algún tipo de manejador de base de datos también se lo incluye como ofimática, normalmente cuando son bases de datos de tipo personal. Pero en general, cuando hablamos de software, hablamos de una variedad muy, muy grande, digamos. O sea, hablamos de un montón de sistemas operativos, hablamos de un montón de exploradores, de un montón de software. Por ejemplo, si ustedes me dicen, José, hay ArcView, por decir ArcView, o GBSIC, o QGIS. Sí, hay ArcView para Windows, por ejemplo, hay ArcView para Unix y Linux, no hay para iOS, no hay para Android, no hay para... O sea, hay que empezar a pensar. Y acá me falta, digamos, los sistemas operativos de la Mac, y me faltan otros sistemas operativos, y bueno, es un mundo muy especial. Las bases de datos juegan un rol importantísimo, digamos. Las bases de datos son lo que permiten el uso multiusuario, o sea, que varios trabajen juntos. Y realmente se produce un quiebre en la informática cuando aparecen las bases de datos. Fíjense que si bien nosotros hablamos de computadoras, acá no hay ninguna computadora. ¿Sí? Hay un archivo, ¿sí? Y acá hay un disco, pero una calculadora, computadora que calcula, que computa, ¿sí? No hay. Bueno, los franceses a estos aparatitos los llaman ordenador. ¿Ordenador de qué? De información. ¿Por qué? Porque la computadora, que teóricamente la palabra sirve para calcular, ellos lo usan para ordenar información. Y esto aparece con la capacidad de, si quieren llamarlo así, almacenamiento de información. O sea, un gran logro es el disco, la capacidad de almacenamiento. Si ustedes me dicen, hoy, ¿en qué más se usa la computadora? Como almacenamiento de información, no como calculadora. La calculadora pasó a ser un tema de algunos técnicos, pero en general los procesos mayores que se hacen tienen que ver con el almacenamiento de la información. Dentro del almacenamiento de la información, el tema principal son las bases de datos que me permiten organizar esa información. ¿Cuáles son las ventajas? No repetición de datos, independencia de datos, privacidad y seguridad, ordenamiento y búsqueda. Vamos a hacer, te voy a pedir una hojita. Poneme 5 nombres. ¿5? Nombres, cualquiera. ¿De cosas o de personas? De personas. O sea, él va a escribir 5 nombres de personas. Te falta uno. Bien, escribió 5 nombres de personas. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me los puedes escribir acá porque se los tengo que dar a ella? Al lado. Sí, por favor. Me la está copiando tal cual. ¿Sí? No, pobrecita, lo hago laburar. Bueno, ahora me copió las 5 personas, entonces yo agarro esto. Che, esta es la lista de, ¿cómo se llama? De los agrimensores del colegio. Esta es la lista de los agrimensores del colegio. Vení conmigo.
Ana, por favor. Agrega uno, cualquiera. ¿Sigo la lista? Sí. Uno, Dos, bueno, está bien. Bueno. No, vení, ya vení. Ella, digamos, tiene la lista básica de los agrimensores, pero se encontró en la calle con dos más que también le dieron el nombre y los teléfonos. ¿Sí? Y vos que estás acá en el colegio, vine yo y le digo, ¿por qué no me pones? Yo soy agrimensor, José. Anótame José. Bien, dame la lista. Carlos, María, Gabriela, Tomás, Silvina, Sergio, Laura. Carlos, María, Gabriela, Tomás, Silvina, José. Ya no son iguales. Son dos listas distintas. Vamos a otro ejemplo más habitual. Ustedes tienen en su teléfono, algunos usarán en su teléfono, la lista de los amigos, contactos. ¿Es igual a la de la computadora? Si no están coordinados, ¿sí? Hay programas que permiten esa coordinación, no son iguales. Son dos listas. ¿Sí? Si queremos estar al día, tenemos que actualizar esta y, ¿qué hacer con esta? Actualizarla, hacer una conciliación. ¿Está? Bueno, la idea es que exista en un lugar los datos para todos. Y que sea una lista única, que no haya repetición de datos. ¿Sí? Y en principio que un programa, por ejemplo, para envío de estas, digamos, cartas a esta gente, ¿sí? No dependa de esta lista, que esta misma lista se pueda usar para otro programa que es para hacer las cuotas. Entonces tenemos la lista de cartas de envíos y la lista de, digamos, para cobrar las cuotas. Si son distintas, la idea es que sean la misma, que cuando se actualice una base de datos. Eso que permite el uso multiusuarios. Todos podemos usar, todos los programas, la misma base de datos y es única. Eso se hace con una base de datos. ¿Qué pasa en la cartografía? ¿Sí? Si yo tengo una cartografía hecha por la municipalidad, se la di a Catastro, colaboramos, ¿sí? Y no actualizamos una y otra, al final tenemos dos mundos distintos. Tendríamos que tener, para trabajar juntos y tener el mismo mundo, la misma realidad, una base de datos. Muchísimas gracias, perdona que... ¿Entendieron el tema básicamente, o que sea? ¿Se aclaró? Bien. Por supuesto, además tiene privilegios, o sea, no todos pueden leer la lista de usuarios del colegio. También hay algoritmos de recuperación de datos más rápido, Google, por ejemplo, y ordenamiento y búsqueda. Bien. Bueno, acá tiene una definición formal, léanla. Se llama base de datos, son conjuntos de datos relacionados entre sí, se encuentran almacenados en una única colección, sin redundancia, sin repetición. Puede haber sucedido que él agregó uno y después ella agrega otro y tienen dos personas agregadas, pero escritas distintas. Una como José Champaña y el otro como José M. Champaña. Y son distintas. Y pueden ser que sean direcciones distintas. Entonces tenemos que una misma persona vive en una importante cantidad de diversos nombres de calles. Bueno, es todo un tema. ¿Hay especialistas en base de datos? Sí. Y prácticamente es una especialidad dentro de la informática. Uno puede trabajar toda su vida en base de datos y nunca llegar o terminar de estudiar base de datos.
Bueno, estas son las condiciones. Estos son los tipos de bases de datos. La que está funcionando ahora son las relacionales mezcladas con las orientadas a objetos. Las más modernas son las orientadas a objetos. Son distintos tipos de bases de datos con distintas propiedades, ventajas y desventajas cada una de ellas. Nombres de base de datos. Muchos conocen el Access, que es esta parte del paquete de informática o de ofimática, pero bueno, estas son bases de datos personales o de tipo grupal, estas son empresariales, en general son muy complejas. Recursos humanos, usuarios, analistas de sistemas, programadores, operadores. Fíjense la lista de especialistas. Por supuesto que cuando uno empieza en un sistema, empieza haciendo todas las mismas cosas. Hablemos que cuando hablamos de bases de datos, en general, en el lenguaje vulgar, estamos hablando de algo que guarda los datos. Hasta ahí llegamos. Las bases de datos, en general, cada organización, ahora me remito a una organización en particular, tiene un servidor de base de datos, o sea, un hardware específico preparado para ser un servidor de base de datos. O sea, hoy en una organización, en general, hay un servidor, un hardware, una máquina, una computadora, bastante potente, por cierto, con algunas características especiales, que se guarda, o sea, que almacena los datos. Y le sirve a otra máquina, que son los programas, a otra máquina que hace las presentaciones, a otra máquina. O sea, es un complejo de máquinas con distintas funciones. Una de ellas guarda la base de datos. Cuando estamos hablando de organizaciones muy grandes, digamos, tienen centros de cómputos cuya, digamos, por ahí tienen varias máquinas, hay que duplicar, hay que manejar la seguridad de las bases de datos, son varias máquinas. Y cuando hablamos de una gran base de datos, un monstruo de base de datos, existen estas farms que yo les comentaba que guardan bases de datos. O sea, hay un sinnúmero de variantes, por eso el tema es tan complejo de las bases de datos. Seguramente Catastro ya tiene una base de datos, el municipio tiene una base de datos, qué sé yo, el sistema personal nuestro tiene una base de datos con 40 millones de argentinos. Se necesitan máquinas importantes. ¿Quién las carga? Las van cargando los distintos usuarios, o sea, los bancos tienen grandes bases de datos. ¿Dónde es el lugar físico? Bueno, hoy se habla de, digamos, el siguiente problema. Mantener una base de datos significa tener un especialista en hardware que me la sostenga, tener un especialista en software, tener un especialista en análisis de datos, tener un especialista. Y las empresas, digamos, al final se preguntan, ¿mi negocio es mantener una base de datos o hacer mi negocio? O sea, un banco, ¿me interesa el tema financiero o me interesa mantener una base de datos? Y dicen, no, basta de informática, no tengo mi informática propia, tengo un grupo muy inteligente y contrato físicamente un servidor que está, vaya a saber dónde. ¿Sí? No me importa. De hecho, ya no importa dónde esté el servidor. ¿Cómo se dice habitualmente? En la nube. Nadie sabe dónde. Si ustedes me dicen, yo estoy trabajando en la nube, por ejemplo, hay un software que se llama Dropbox, que muchos lo deben conocer, algunos no, que es una pequeña archivo de mis datos, un disco propio que yo tengo en algún lado. ¿Dónde se están almacenando físicamente mis datos en Dropbox? Ni idea, ni tampoco me importa. O sea, por supuesto, si mis datos son de seguridad extrema, que cambian la política del mundo, y bueno, yo no los voy a tener un servidor físico propio, los voy a resguardar, voy a poner
digamos, una pantalla para eliminar el acceso. Bueno, pero mis datos realmente no son tan importantes. Uno cree que son importantes porque son propios, pero digamos, nadie va a gastar un montón de plata en romper mis barreras de acceso, digamos, porque mis datos no valen nada. ¿Está? O sea, hay mucha fantasía en todo esto, ¿no? Hoy, que es muy común, mis alumnos, o yo mismo, a veces tengo temor de llevar mi notebook, que tiene todos mis datos. ¿Sí? Y viene un señor y me la roba. Y yo perdí mis datos. Y si no hice el backup, perdí mis datos. Si los tengo en la nube, para mí, mi computadora, perderla o no perderla, es lo mismo, porque tengo todo en la nube. Yo entro en cualquier computadora y accedo a todos mis datos. O sea, independizo mis datos del hardware. Independizo mis datos de que se me incendie la casa. Independizo mis datos. O sea, realmente para mí es una solución. Ahora, si yo manejara temas militares del Pentágono, qué sé yo, me voy a tener que preocupar. Pero hay un tema de costo-beneficio. O sea, estos sistemas, digamos, hay seguridades comerciales, compromisos comerciales que no los van a romper, y además ponen seguridad que yo no puedo ponerla. O sea, yo no puedo pagar un programador especial para que me haga digamos, un cortafuegos, se llama, para proteger mis datos. Entonces vos, digamos, la calidad del cortafuegos, o sea, de la pantalla para que no te penetren y te hagan un hackeo de tus datos, digamos, nadie las puede pagar hoy. Los hackers están muy arriba, ¿no? Entonces, estas empresas, por una economía de escala, no quieren que sus datos se los revisen, porque si no pierden sus clientes. O sea, Dropbox te da, por ejemplo, una cantidad de datos gratis por un tiempo. Pero si vos aumentás tus datos, te empieza a cobrar y no te quiere perder como cliente, porque quiere que vos todos los meses le pongas la plata para, digamos, asegurarte que tus datos estén bien. O sea, hay que ser, digamos, cuidadoso. O sea, tus precauciones son lógicas, tus cuidados son lógicos, pero, digamos, hay que ser muy claro en esto, ¿no? O sea, tus datos, ¿a quién le pueden importar? O sea, mis datos. ¿Cuáles son mis datos? Presentaciones. Yo me daría bronca que algún colega, pero ese colega no va a pagar todo lo que tiene que pagar para acceder a mis datos. ¿Entendés? No es tan... O sea, hay un costo-beneficio que no se justifica. Podemos hablar horas sobre este tema, ¿eh? Bueno, bases de datos, recursos humanos, datos. ¿Qué es esto? ¿Conocido esto? Y sí. Esto es lo que nosotros hacemos y que habitualmente no los vemos bajo el paradigma de un sistema de información. Pero nosotros siempre hemos levantado datos. O sea, hemos capturado, la acción de captura de datos ha estado presente en todas nuestras actividades, ¿no? A través de fotogrametría, relevamientos topográficos, censo. Nosotros no somos muy amigos del censo, pero con el GPS, datos digitales, bueno, esto es una actividad propia de los agrimensores. Procesos, bueno, justamente en general cuando se habla de un sistema de información se habla de input, una caja negra donde se hace una actividad y sale información. O se tiene una salida. Acá hay un protocolo, digamos, que permite hacer eso. Esto es una visión sistémica, ¿sí? Estos datos se convierten en información que sirven de datos a otro proceso similar, y así sucesivamente, ¿no? Se arma un sistema como un conjunto de entradas, procesos y salidas. También esta es otra visión
donde hay un almacén de datos. Este almacén hoy se llama Google, digamos, y tiene potentes buscadores en bases de datos para, digamos, que todos busquemos los datos. Procesamiento, esto es un procesamiento de tipo centralizado, por ahí un poco viejo, pero todavía se sigue usando. Se habla de un tiempo compartido de procesamiento por varios usuarios. Esto es lo habitual de hoy, procesamiento de tipo distribuido. Acá hay un backbone, se conoce como backbone, que une distintas computadoras, y esto da lugar, digamos, con las comunicaciones a las LAN, las WAN, la intranet y la internet. La LAN se llama Local Area Network, es una red de área local. Supónganse, yo tengo un negocio, las computadoras están conectadas entre sí, es una red de área local. Si además tengo una sucursal, pongo otra LAN, o sea, otra red de área local. Si eso lo conecto entre sí, tengo una WAN, o sea, una Wide Area Network, o sea, una net de área ampliada se llama. Y bueno, cuando se crea intranet, se crea un protocolo que permite trabajar en las WAN con un protocolo en conjunto. Este protocolo se extiende a Internet y hoy trabajamos todo en Internet, está todo conectado por Internet, y desaparecieron en general esta visión de las LAN y las WAN, porque las LAN ahora se unen a través de Internet, o sea, se saltean las comunicaciones directas. Bueno, acá tenemos una Local Area Network, una LAN, acá tenemos una WAN, ¿ven? Son dos sucursales, ¿sí?, que están conectadas, normalmente ahora con fibra óptica, ahora están conectadas también por Internet. Y esto es Internet, que realmente es un cambio muy importante a través de un protocolo que se llama TCP/IP. Y es la telaraña o la red de redes, así se la conoce. Bueno, vamos a la información geográfica. ¿Por qué geográfica? Porque tiene una ubicación, digamos. Estos son objetos geográficos, una parcela es un objeto geográfico, y en general tienen dimensiones de tema, tiempo y espacio. ¿Se acuerdan que yo ayer les preguntaba que tenía 5 amigos en la búsqueda de la sabiduría, que eran qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Bueno, acá está el tema es el qué, el tiempo es el cuándo, y el espacio es un lugar. Supónganse que yo pasa un accidente, che, ¿quién fue? El quién. Ah, ¿y qué pasó? Tal cosa. ¿Dónde fue? En tal lado. Y bueno, ¿y el cuándo? ¿Cuándo fue? Y fue a la tarde. Ahí la noticia está completa. ¿Está? En general, la información transcurre en estas 3 dimensiones. En el tema, el tiempo y en el espacio. Los sistemas previos a los sistemas de información geográfico trataban los 3 temas. Cuando aparece la gráfica, la posibilidad de graficar, digamos, de poner un mapa en computadora, aparece algo espacial, digamos, algo especializado en el espacio, que permite manejar muy bien información espacial. La información espacial en general, la que está en la cartografía, en los mapas, en las imágenes de satélite. Bueno, eso es, digamos, la especialidad nuestra. Acá tenemos un ejemplo. Lo temporal, lo temático, lo espacial, y en nuestro caso agregamos la representación en un sistema. El objeto espacial podría ser una parcela, podría ser una casa, podría ser un río. O sea, se supone un objeto geográfico, de la geografía. La dimensión temporal, por ejemplo, es la fecha de construcción y la antigüedad. La fecha de venta de la parcela, la fecha de la mensura. Están dentro de la información temporal. La información temática puede ser el propietario, el uso, el valor. ¿Sí?
Y la información gráfica es que usamos un polígono para representar esta propiedad, digamos. El problema de la representación. ¿Y cómo la representamos, digamos? Básicamente la representamos por algo que siempre hemos usado en toda cartografía, que es puntos, líneas y polígonos. ¿Sí? Si ustedes observan una carta, esta carta, además de las letras, o sea, la toponimia, los nombres, lo único que hay son puntos, líneas o polígonos. No hay otra cosa. ¿Sí? Cualquiera de estas pueden verlo y van a ver que lo único que tiene es eso. Y lo espacial, en general, hoy lo hablaba, digamos, tiene propiedades geométricas y propiedades topológicas. Nosotros estamos acostumbrados al manejo de las propiedades geométricas, que corresponden a la geometría euclidiana o de Euclides. Evidentemente manejamos la ubicación, GPS, la forma la determinamos a través de ángulos y distancias, la dimensión o superficie la calculamos, la orientación la podríamos poner con una brújula o con algún otro elemento. Pero hay otras propiedades muy importantes que están detrás, que nosotros las asumimos, que son las propiedades topológicas. ¿Qué son las propiedades topológicas? Bueno, las propiedades topológicas, la definición así científica sería, me dicen ustedes si la entienden o no, se llama así, dice, las propiedades topológicas son aquellas propiedades geométricas que se mantienen invariantes en las transformaciones continuas. Clarísimo. ¿Quiere que la repita? Son las propiedades geométricas que se mantienen invariantes en las transformaciones continuas. Con las transformaciones continuas. Sí. ¿Cuándo lo estudiaron? Pueden haber visto un nombre de topología, nada más. Bueno, son muy importantes. Digamos, son tremendamente importantes cuando queremos, digamos, reconstruir en una computadora los gráficos. Yo les recomiendo ver mi blog, poner la palabra buscar topología y ahí hay mucha información sobre los temas topológicos y las propiedades geométricas en general. Básicamente son aquellas propiedades que se mantienen, digamos, que no varían, invariantes, esa es la aclaración, en las transformaciones elásticas. Supónganse que yo tengo una goma, acá tengo una goma, una lámina elástica, ¿sí? Y dibujo dos parcelas. Yo estiro esa goma, ¿sí? Eso es una transformación continua, porque no hay rotura. Si yo sigo estirando la goma, en un momento se produce la rotura, ya ahí no hay propiedades topológicas. Pero si yo mantengo la goma, ¿sí? ¿Varió la geometría? Sí. Las dimensiones son distintas. ¿Sí? Si fueran coordenadas, también. Si fueran superficies, también. ¿Y qué fue lo que no varió cuando yo la estiré? Los linderos. Interesante, ¿no? Las relaciones de vecindad. Los linderos siguen siendo linderos. Ahora yo dibujo dos cuadrados perfectos, uno adentro del otro, y los estiro. ¿Variaron las dimensiones geométricas? Sí. ¿Qué se mantuvo? La relación de interioridad, digamos. O sea, sigue siendo el cuadrado interior, está dentro del otro. Bueno, hay otras relaciones que son muy importantes todavía. Por ejemplo, supónganse que yo hago un dibujo. Este dibujo me dice las rutas. Entre Córdoba, las rutas existentes entre Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Yo las estiro. ¿Cambiaron las distancias? Sí. ¿Pero se siguen verificando las conexiones? Sí. Ese es un grafo de conexión.
Estas propiedades son muy importantes para hacer análisis geográfico. Por ejemplo, el camino más corto, ¿sí?, entre dos lugares, tengo que, para poder determinarlo, establecer las propiedades de conexión. ¿Se les ocurre que para el catastro la propiedad de vecindad es importante? Sí, son los linderos. ¿Está? Bueno, esas propiedades topológicas, bueno, es una matemática no euclidiana que habitualmente nosotros sabemos si algo es vecino a otra cosa por solo verlos, pero la computadora no. Entonces hay que hacer algoritmos, trabajos matemáticos, topológicos, programar esa topología para que la computadora te diga, por ejemplo, tocando una parcela, cuáles son los vecinos. ¿Está? Y muchísimas cosas más. Bien. La geometría. Bueno, la geometría de un punto son sus coordenadas. Las coordenadas de una línea definen, las sucesivas coordenadas de una línea definen las líneas. Y esto define, cuando coinciden el punto inicial con el final, un polígono. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Si yo estirara esto, las propiedades de vecindad se mantienen. Bueno, esta es otra de las características. O sea, podemos establecer capas, por lo cual es importante que estén georreferenciadas, ¿no? Eso se ve en este dibujo. O sea, que un punto correspondiente en las diferentes capas temáticas tengan la misma coordenada. Hay localización relativa y absoluta. La localización relativa es con respecto a un sistema de ejes arbitrario. La localización relativa, bueno, ahí está explicado esto que les comentaba. La absoluta es global, en un mundo global. Bien, recién, digamos, empezamos ahora con los sistemas de información geográfica. Hasta ahora, ¿qué vimos? Sistemas y sistemas de información. Algo de la información, las características de la información geográfica. Pero eso que vimos se aplica a los sistemas de información geográfica porque son parte de los sistemas y los sistemas de información. Bien. Podría ser que en una cosa muy simple yo le diría, mira, es un sistema de información al cual le agregamos la G, la parte geográfica. Es una definición. ¿Tiene antecedentes? Sí. ¿Necesita de informática para hacer un sistema de información? 1854, Londres, el zoo, digamos, de Londres, un señor se llama John Snow, quiso estudiar las causas de cólera y fue el primer antecedente de lo que es un sistema de información geográfica. ¿Conocías o no? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó? Se producían casos de cólera en una zona de Londres, el Soho, y básicamente este señor, este médico, observó, en vez de curar la enfermedad, digamos, dedicarse a curar la enfermedad, que todos los enfermos de cólera provenían de una zona. Entonces estaba pasando algo. Hizo una correlación espacial. O sea, mapeó los casos y vio cómo era el comportamiento. Y evidentemente acá había una cloaca pinchada, digamos, que era el producto de los casos de cólera. Curada la cloaca, no hubo más casos de cólera. Bueno, eso es aplicar, digamos, los principios de lo que serían los futuros sistemas de información geográfica. El CGIS es creado por Roger Tomlinson, que se lo conoce como el padre de los GIS. Este hombre trabajaba en una consultora y en Canadá, digamos, mapeó los bosques en un sistema digital por primera vez y por eso se lo conoce como el padre de los GIS. Bueno, esto es una definición formal. Fíjense, observen esto. Un sistema, componentes de hardware, ya lo habíamos visto, software, procedimientos para realizar la recolección
el almacenamiento, la administración, el análisis, la modelización. ¿Le suena esto que esto ya lo hemos visto, no? Pero ahora de datos referencialmente espaciales para resolución de problemas complejos de planificación y gestión. O sea, es muy fácil ahora recordar la definición de un SIG, que es un conjunto de componentes, hardware, software, datos, gente, todo lo que habíamos visto, que sirve para ¿qué? Para recolectar, almacenar, procesar y distribuir información. ¿De qué tipo? Espacialmente georreferenciada. Bueno, y esto está aplicado acá, o sea, tenemos gente, aplicaciones, software, datos, software específico. Estas son aplicaciones como AutoCAD, digamos, sería el software GIS. Y todo esto requiere del hardware. ¿Para qué? Para, digamos, brindar información. Bueno, acá está más o menos la funcionalidad explicada en forma gráfica de cada uno de los componentes. Y esto es para mí el resumen, un ajustador. O sea, tengo la realidad geográfica, modelizo y lo pongo en una computadora para la toma de decisiones. Esta es la simplificación. Si ustedes me dicen cuál es la explicación más brillante de lo que es un GIS, es esa diapositiva, ¿no? Es eso. Esto que hacemos hasta acá es lo que hacemos nosotros. El tema es cómo cerramos el circuito. Muchas veces es mejor definir lo que es por lo que no es. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver que es muy importante. ¿Un CAD es un GIS? No. ¿Está? Un CAD es un dibujo asistido por computadora. Google Earth, Bing, no es tampoco un GIS, son globos virtuales. OpenStreetMap, MapQuest, otros tampoco son GIS. Infraestructura de datos espaciales tampoco son GIS y teledetección no son GIS. ¿Está? Son parecidos, hacen cosas parecidas. Yo puedo usar un martillo, digamos, al revés, un destornillador como martillo. Pero uno es una cosa y otra cosa es distinto. O sea. ¿Por qué la idea no? Bueno, gran pregunta la tuya. ¿Por qué una IDE no es un GIS? Vamos a ver, ¿qué es una IDE? Para todos. IDE es el acrónimo de Infraestructura de Datos Espaciales. Es, si quieren llamarlo, un servicio común, ¿sí?, de datos espaciales. Supónganse, nosotros invertimos todo en infraestructuras, por ejemplo, de cloacas, de caminos, que usamos todos. Una IDE sería un repositorio de datos comunes que usamos todos. Por eso es de infraestructura. Y es de datos. Lo que caracteriza a un GIS no son los datos solamente, sino los procesos. Acuérdense, captura, ¿sí?, almacenamiento, ahí coincidirían las funcionalidades con un GIS, pero no harían proceso. O sea, una IDE en general no hace procesamiento de datos. Lo que pasa es que poco a poco, digamos, todos se van confundiendo. O sea, hasta los mismos productores de software, cada vez un GIS lo hacen más parecido a un CAD y un CAD lo hacen más parecido a un GIS, porque quieren vender CAD y quieren vender GIS. Pero básicamente es otra cosa. Además, sobre la infraestructura de datos espaciales en general, existen un montón de cosas que están detrás, que son acuerdos institucionales, que no son necesarios en un GIS, en principio. Si queremos hacer un GIS muy corporativo, interinstitucional, tendríamos que usarlo, pero es poco común, digamos. Una IDE necesita de políticas, una IDE necesita de estándares, y eso no los tiene un GIS, en general. Digamos, estoy hablando a pinceladas gruesas, ¿no? Por ahí un GIS es importante que trabaje con estándares porque eso le permite tomar los datos de una IDE. Esta es la clave de un GIS.
el análisis geográfico. Por ejemplo, en este caso, tenemos zonas de influencia de esto rojo, ¿sí?, a distintas distancias. O sea, supónganse que lo rojo sea, puede ser un supermercado o una villa en miseria. Cualquiera de las dos cosas, la que se le ocurra. Bueno, hay una zona de influencia que se va agrandando, digamos. Esto se conoce como análisis de buffer, o análisis en castellano de proximidad. Es un gráfico que nos muestra, digamos, las distintas influencias. Supónganse, en barrio General Paz o en otro barrio se produce una explosión. Acá podemos graficar de alguna forma o extrapolar o analizar cuál es la influencia en los distintas, de acuerdo a una distancia. En este caso es la distancia euclidiana. Hay dos distancias que se manejan en GIS, una es la euclidiana, la tradicional, de punto a punto, y la distancia, digamos, Manhattan, que es a través de los recorridos. Se puede hacer un análisis de buffer en función de la distancia Manhattan o en la distancia euclidiana. En este caso es la distancia euclidiana. 3D. A esto viene. Hay un amigo de ustedes, Diego Herba, que ya está hablando del tema del 3D. Y realmente yo lo veo bastante importante también. Por ahí nos faltaría tener el 2D antes, ¿no?, completo. Pero bueno, es un tema. Acá tienen lo que es parte, esto es relativamente no muy nuevo, tendrá 2 o 3 años con imágenes 3D. Bueno, fíjense que en general la gente cuando habla de SIC habla de un software SIC. ¿Sí? ¿Tenés un SIC? Es una pregunta común. Vos estás preguntando si tenés un software SIC. ¿Pero es un SIC un software SIC? No. Desde hoy espero que para ustedes no lo sea. Porque ¿cuáles son los componentes de un sistema de información geográfico? La gente, el hardware, el software, los datos, la organización a la que sirve, las metodologías de trabajo. Entonces, bueno, son distintas interpretaciones. En Estados Unidos, cuando se habla de la ciencia de los sistemas de información geográfico, se habla de geomática. Geomática, el otro día me dijeron que aclarara qué era, es juntar estas tecnologías que son los sistemas de información geográfica, la teledetección y los GPS, que hoy se los denomina GNSS, digamos. O sea, hoy con la multiplicidad de constelaciones hablamos de GNSS. Y digamos, es una parte de la infraestructura de datos espaciales. Ahí volvemos a la pregunta del compañero de ustedes. Esto es una vieja definición, fíjense que es lo mismo. Otras definiciones. Y si ustedes me dicen, ¿qué es un SIC? Antes vimos lo que no era, ahora lo que es. Bueno, en general, estas son las cosas que no hace otro software, digamos, o sea, maneja topología, tiene georreferenciación y tiene geocodificación. Pregunta, ¿qué es la diferencia entre georreferenciación y geocodificación? Georreferenciación es darle coordenadas a un objeto geográfico. Y geocodificación es atribuirle información no espacial a ese objeto geográfico. ¿Sí? O sea, yo estoy geocodificando cuando a los nombres, que es una información no espacial, le atribuyo a una parcela. ¿Está? Topología, algo ya les dije. Georreferenciación,
geocodificación, topología. Software JIS, bueno, acá tienen una variedad enorme. Hay dos versiones, lo que es desktop, lo que es servidor y lo que son móviles. Habría tres versiones también, ¿no? Bueno, y esta es algo que yo considero muy clave. Hacemos un juego, lo voy a hacer con ustedes, para saber lo que hace un JIS. Hay un señor que se llama David Rand, es un inglés que hace muchísimos años dijo, si es un sistema de información tiene que darnos respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que podemos buscar? Estas. Respuestas que tienen que ver con la localización, la condición, la tendencia, pautas, modelos y rutas. Vamos a verlas. ¿Qué hay en? A ver, vamos a georreferenciar el aula. Esta es la fila 1, la fila 2 más o menos, la fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. ¿Qué hay en la fila 6 a 101? A 102. Me mataste. Tenías razón. Admito, me equivoqué. A 102. ¿Cómo? En la fila 4, vos. Estamos dando, ¿sí?, una dirección, una localización, y preguntamos qué hay en. ¿Qué hay en Alvear 555? Mi hotel. Porque es la única que conozco. ¿Entienden la idea? Por ejemplo, ¿qué hay en esto? ¿Cómo se llama la calle? Tucumán y Oroño. ¿Qué hay en Tucumán y Oroño? Colegio de Agrimensores. Bien. Pregunta de tipo 1. Esta la vamos a llamar 1. Tenés que dar un ejemplo. Es fácil estar sentado ahí y que yo labure, ¿no? ¿Qué hay en? Pregunta. Fijá un lugar y preguntarle al resto. Vos conocés Rosario más que yo, así que... No, bueno, lo mismo que el mismo ejemplo, no solamente en la intersección Tucumán y Oroño está el colegio, sino hay un montón de otras cosas. Bueno, haceme otra pregunta diferente, entonces, para que no nos confundamos. Bueno, ¿qué hay dentro del colegio? Puede ser. No estás definiendo el lugar. Tenés que definir muy bien el lugar. Bueno, además de la intersección de las dos coordenadas, Oroño y Tucumán, esquina noroeste. ¿Qué hay? La respuesta, dámela. En el noroeste, justamente el colegio. El colegio. ¿Querés? Para cambiar un poco el tema de la ubicación, ¿qué superficie tiene la parcela sección manzana tal? O sea, definiéndola bien. Si la parcela, das la nomenclatura de la parcela que permite una ubicación, No solo vos estás respondiendo a este tipo de preguntas. ¿Qué superficie tiene esa ubicación? Esa ubicación. Perfecto. Para cambiar un poco el eje de... Dale. No te digo cuando lleguemos a las 6. Ahí se le van a quemar las naves a varios. ¿Cuál es la pregunta? ¿La tercera, por ejemplo? No, la pregunta que yo estoy haciéndole a ustedes es que ustedes generen una pregunta de tipo ¿qué ubicación? ¿Qué ubicación? Tenés que definir la ubicación y después responderme qué hay en. ¿Es puntual o puede ser un área? Puede ser un área también. ¿Sí? O una dirección. O sea, Sí. tienes una pregunta que tiene una... Si yo defino, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que sea un área. ¿Cuál es la provincia más noreste? Estoy fijando un lugar. La respuesta es Misiones. Por ejemplo, ¿qué hay en latitud tanto, longitud tanto? Si yo tuviera las coordenadas de mi casa, diría mi casa. ¿Está? O sea, tengo que fijar la ubicación. Ustedes son expertos en eso.
¿sí? Que hay a tal distancia y tal rumbo. Bueno, vamos a la pregunta de tipo 2. ¿Dónde sucede qué? ¿Dónde sucede qué? Por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde se producen las inundaciones? ¿Dónde, en qué localización de la ciudad de Rosario hay más accidentes de tránsito, en qué intersección? Perfecto, un ejemplo clarísimo. ¿Dónde sucede qué? Por ejemplo, una respuesta de este tipo es ¿dónde vive la gente grande en Córdoba? La respuesta es en el centro, porque tienen todos los servicios. ¿Dónde viven, por ejemplo, los afiliados del Colegio de Agrimensores? Si ustedes hacen un plano y muestran con puntos todas las ubicaciones de la condición Colegio de Agrimensores, ¿sí? Están respondiendo a una pregunta de tipo 2 o ¿dónde sucede qué? ¿Está? Empezamos a jugar ahora. Yo señalo uno y le digo qué tipo de pregunta y él tiene que dármelo. Pregunta de tipo 2. Pos. ¿Dónde sucede? ¿Dónde se esconden los de Newell cuando van a hacer Fue animosa, dice. Yo voy a ver si recuerdo. ¿Dónde están los restaurantes de moda hoy en Rosario? En el barrio Pichincha. ¿Está? Esa es de tipo 2, ya la conozco. Bueno, vamos a verlas gráficamente. ¿Qué hay en? ¿Dónde sucede qué? Fíjense, está planteando que hay una futura obra de pavimento y me tira todas las parcelas afectadas. ¿Cuál es la mejor ruta? Esto también se conoce como el problema del viajante, cuando son varios los destinos. ¿Qué ocurriría si se inundara la ciudad de Córdoba? Este es un modelo digital en 3D de la ciudad de Córdoba. Entonces uno puede ver con distintos niveles de embalse qué cosas se inundarían, qué patrones o relaciones espaciales existen, el problema que vimos de Snow, y qué ha cambiado desde. ¿Ven? Acá hay una imagen, una fecha, otra fecha, y los cambios. ¿Por qué es importante esto? O sea, ¿por qué David Ryan, digamos, se hace famoso con esto? Porque son las preguntas que nos puede responder un SIC. ¿Está? Algunas de ellas, por ejemplo, esta o esta, son muy comunes, muy diarias, ¿no? O sea, y de la actividad nuestra en general. Bien, tendencia, bueno, esta tiene que ver, si ustedes se fijan, con los cambios en el tiempo. También, digamos, tiene que ver con un conjunto de preguntas, ¿no? Con qué sucedería si y con qué ha pasado en el tiempo, ¿no? Esto marca tendencias. Bueno, esto es muy interesante también, que es el propósito de un SIC, presentar información, organizar información, integrar, combinar datos, analizar, inferir significados, predecir, preguntar, descubrir. Vinculación gráfica alfanumérica, esto es una característica muy importante. Las capas, el manejo de información de dos tipos, la vector cartográfica, la raster de imágenes de satélite, tipos de SIC, raster y vector. Algunos son, digamos, muy utilizados para manejar información vector y menos para raster. Hoy en general combinan. Acá tienen SIC, vector y raster. Análisis geográfico. Preguntas. ¿Alguna pregunta para que no quede? Estoy yendo rápido, por ahí. ¿Saben lo que es raster, lo que es vector? Eso en general. ¿Sí? Veo algunas caras de afirmación.
Este señor es el creador del ArcInfo, se llama Scott Morehouse. Y él dice, brindar información geográfica para soporte para la vida diaria de los usuarios. Eso es lo que habitualmente hacemos con la cartografía. ¿Sí? Procesos de construcción de la decisión y mejora de los flujos de trabajo. ¿Sí? Esto es como un gurú de los sistemas y él ha identificado estas tres funcionalidades principales de un SIG. Bueno, acá muestro lo que es un SIG vector, ya un poco hemos visto. Tienen ventajas y desventajas. Esto yo se los voy a dejar, o sea, lo van a tener, o sea que no se preocupen, ¿no? Las ventajas, las desventajas, estructura de datos raster, datos, otras estructuras. Bueno, acá vamos a parar un poquito, porque esto, por ahí. Acá está la captura, el almacenamiento, los procesos y la distribución de información. Acá está el grupo SIG, la realidad, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Es un esquema de esto que decíamos capturar, organizar, modelizar, almacenar, ¿sí? Fíjense que acá hay dos bases de datos, la base de datos espacial y la base de datos tradicional o no espacial. Los procesos de análisis para brindar información. Estos son algunos procesos. Estos son los menús de procesos que uno puede encontrar en un GIS. Algunos, digamos, ustedes no los conocen habitualmente. Por ejemplo, análisis de red o polígonos de Thiessen o triángulos de Delaunay. Son muy de la geografía. El análisis de redes es muy de la logística. Cálculos estadísticos ustedes hacen, o sea, saben lo que son. Bueno, estos son transformaciones. El rubber sheeting es una transformación de ajuste. Tipos de aplicaciones. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema muy interesante. Una vez, hace muchos años, fuimos a una municipalidad y nos preguntó a alguien si podíamos desarrollar un listado de las cosas donde se aplica un GIS. En todo esto. Es enorme la cantidad de aplicaciones que hay. Y bueno, a eso, digamos, estas dos listas son complementarias. O sea, fíjense, creo que servicios financieros acá no está, sin embargo acá agregaron eso. Somos uno de los usuarios, ¿está? No el más principal. Bueno, estos son distintos SIT, digamos. Esto es cartografía automática por ordenador. AMFM, la traducción sería, la traducción literal es Automatic Mapping Facilities Management. La idea es GIS orientados al manejo de infraestructuras, cloacas, agua, luz eléctrica, digamos, oleoductos, gasoductos. Se usan muchísimo los GIS para esos sectores de la infraestructura general, digamos. Bueno, acá me paro porque esto es importante. Las etapas de un SIG se puede ver como etapas o como funcionalidades principales. En general, cuando uno comienza con un GIS, tiene una etapa de inventario, o sea, de captura de datos y almacenamiento de datos. No puede hacer análisis porque no tiene datos. Es meramente inventarial. ¿Sí? A partir de eso, uno puede empezar a hacer análisis de datos. Y ahí estamos hablando de la segunda etapa. Y luego puede gestionar.
Estos son etapas, o sea, uno las puede ver como etapas sucesivas, la de inventario, del análisis, hasta llegar a gestionar, o las puede ver como funciones principales de un GIS. Por ejemplo, un GIS catastral, ¿para cuál de ellas cree que sirve principalmente? Inventario y gestión. ¿Sí? O sea, la gestión diaria se puede manejar con un sistema de información geográfico. Bueno, esto es una clasificación, digamos, de distintas infraestructuras GIS. Desktop, de una investigadora, o sea, una computadora, un departamento municipal, o digamos, una corporación, por ejemplo, todo el municipio, y la comunidad, que son las IDES. Acá tienen los esquemas, una computadora, dos computadoras, o dos departamentos, toda la organización con bases de datos compartidas, multiusuarios con bases compartidas, en la nube en este caso, y societarios. Bueno, esto es una visión, creadores de datos GIS, servidores de datos, usuarios GIS de todo tipo, usuarios web, usuarios móviles, usuarios GIS desktop, y en ese caso se habla de web GIS. Igual, nos tomamos un pequeño descanso. Perdonen que la última parte fue un poquito más rápido, pero bueno, se nos fue el tiempo. Descansamos un ratito y después seguimos.